días, profesor. En este seminario vamos a hablar sobre la fotosíntesis y el metabolismo del almidón. En esta sesión vamos a definir qué es la fotosíntesis, su función, el proceso, la- el proceso de fosforilación oxidativa, la ubicación, estructura y regulación del metabolismo del almidón. Ya, primero, la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso en el cual la planta va a absorber luz solar, agua y CO2 para obtener energía, desechando en este proceso oxígeno. ¿En dónde se da? Se da en el cloroplastos, en los tilacoides y en los exomas. En la fotosíntesis se utilizan dos fases. La fase luminosa, que indica que cuando la luz da en el cloroplasto, lo excita, robándole un electrón al agua y pasándose hacia el complejo citocromo B6. Ese trasfase lo va a quitar su energía. Y cuando está sin energía, va de vuelta a pasar al fotosistema 1, donde de vuelta se va a excitar con otro fotón y combinado con un NAT más, se va a convertir en un NADPH. En la reacción que no depende de la luz, se va a necesitar las moléculas de CO2. La molécula de CO2 va a entrar y se va a juntar con un rubisco en una etapa que se va a llamar fijación del carbono. En esta combinación va a generar molécula de que es PGA. Y en la etapa 2, que es reducción, se va a juntar con 6 ATPs y 6 NADH, liberando 6 ADP y 6 NAD más. Después de todo esto, en la etapa 2, se va a convertir en moléculas GGSP. Una de esas moléculas se va a liberar, lo que va a dar media molécula de glucosa. Las 5 que quedaron van a botar los fósforos en la regeneración de la molécula inicial y mediante las ATPs va a formar su molécula inicial que es la RU. Hoy yo les voy a hablar sobre comparación entre fotosíntesis y fosforilación oxidativa. La fotosíntesis y la fosforilación oxidativa son procesos bioenergéticos esenciales para la vida. Estos van a estar encargados de poder producir ATP. En caso de la fotosíntesis, esta se va a llevar a cabo en las membranas de los tilacoides, en los cloroplastos. Utiliza la energía solar, la cual va a ser capturada por pigmentos como la clorofila, para así transformar CO2 y H2O en glucosa, liberando oxígeno. Este es un proceso anabólico porque va a formar moléculas complejas a partir de compuestos simples. El aceptador final en este proceso de los electrones va a ser el NADP, el cual se va a reducir a NADPH. Este produce una gradiente de protones en el que el tilacoides va a impulsar la síntesis de ATP por fosforilización. En caso de la fosforilación oxidativa, esta tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria. Se basa en la oxidación de nutrientes orgánicos como la glucosa, ácidos grasos o aminoácidos, liberando energía química para así poder sintetizar ATP. Este es un proceso catabólico, ya que esta va a degradar moléculas complejas para así poder obtener energía. El aceptador final de electrones en este proceso es el oxígeno, el cual se va a reducir a agua. Esta va a utilizar una cadena de transporte de electrones con complejos 1 al 4, el cual va a generar una gradiente de protones para así poder activar la ATP sintasa. Similitudes que encontramos en ambos procesos es que ambos van a formar una gradiente de protones, la cual va a impulsar la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa. Esta va a utilizar una cadena de transporte de electrones que convierte energía en una forma útil para la célula. En la fotosíntesis, la energía solar se va a transformar en energía química y en caso de la fosforilación oxidativa, de energía química se va a transformar a energía biológica, es decir, ATP. Ambos procesos van a estar acoplados ya que sus productos de uno va a servir como reactivo del otro. ¿Qué relación encontramos en ambos procesos? En la fotosíntesis, esta va a almacenar la energía solar en forma de compuesto orgánico, como la glucosa, mientras que la fosforilación oxidativa libera una energía química para las funciones vitales. Así, esto se va a poder mantener un equilibrio energético en lo que es el planeta. En la fotosíntesis se va a producir oxígeno y glucosa, mientras que en la fosforilación oxidativa se va a consumir el oxígeno y se va a degradar la glucosa. En el metabolismo del almidón, lo que va a pasar es que en el cloroplasto se va a encontrar el almidón. El almidón va a ser una molécula grande y no va a poder entrar al citosol. Así que mediante enzimas que lo van a fosforilar,
lo van a convertir en glucosa y maltosa. Esa glucosa y maltosa, por encima transportadoras, van a entrar hacia el citosol. La maltosa se va a convertir en glucosa o en glucano. Si se convierte en glucosa con una exogenasa, va a dar la glucosa 6-fosfato. Pero si es glucano con una fosfato del almidón 2, lo va a convertir en una glucosa 1-fosfato. Todo este proceso es solo para requerir sacarosa. Reversible y por último la de redox, que van a ajustar la actividad enzimática según las condiciones de luz y energía. Primero, vamos a ver la regulación alostérica, en la cual va a participar obviamente la enzima ADP glucosa pirofosforilasa. ¿De qué manera? Que gracias a la luz intensa que va a producir o favorecer la fotosíntesis, se va a tener como producto al 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato o al gliceraldehído 3-fosfato. Ambas pueden ser estimuladas gracias al enzima. Estas la van a favorecer para que pueda cumplir su función. En cambio, en la fase no luminosa, vamos a ver que se van a inhibir por el fosfato inorgánico. ¿A esto a qué se debe? Que una alta elevación de los grupos fosfato va a hacer que el proceso se vuelva más lento. Porque para la fotosíntesis tiene que haber una luz intensa, pero cuando no hay, cuando no se da la fase luminosa, no hay ATP. Y si no tenemos sustrato, pues esta enzima se ve inhibida. Aumento de fosfato, disminución de ATP, enzima inhibida. Luego vamos a ver la regulación covalente reversible, en la que básicamente van a participar lo que son enzimas quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Añaden grupos fosfatos al almidón. En este caso, ¿para qué? Para que puedan ser extendidas y degradadas gracias a estas enzimas quinasas. ¿Quiénes son estas enzimas? Son esta y esta. Estas dos enzimas quinasas van a ayudar a lo que es la degradación. Pero también un punto clave es que añadir grupo fosfato en la posición carbono 6 y carbono 3 provoca el cambio conformacional, alterando pues su estructura, su conformación. También vamos a tener la presencia de las enzimas que van a seguir degradando. En este caso, que son las beta-amilasas y las isoamilasas, las cuales tienen y siguen degradando. Pero todo esto va a tener un desequilibrio, pero van a existir enzimas que van a evitar que la degradación del almidón se vea excedida por los grupos fosfatos. Quienes participan acá, las fosfatasas. Las fosfatasas van a hacer de que se puedan eliminar uno que otro grupo fosfato, pero buscando el equilibrio para que se pueda degradar de forma correcta, sin tener alguna alteración y sobre todo favoreciendo lo que vendría a ser la degradación del almidón. También, por último, tenemos a la regulación redox. En la regulación redox, básicamente, se va a ver un poco relacionada con la regulación alostérica que ya se mencionó. Es básicamente que durante el día el ambiente del cloroplasto es reducido, el cual va a estimular a la enzima ADP glucosa pirofosforilasa, que es la altamente regulable en este proceso, y durante la noche tenemos un ambiente oxidado. Este ambiente oxidado va a inhibir a la enzima para que pueda realizar su función. Es por eso que disminuir la actividad durante la noche favorece que la degradación, pero durante el día favorecen la síntesis. A estos pasos o a estos hechos se le va a llamar una regulación redox. Y básicamente, gracias a esos mecanismos de regulación, la planta va a controlar cuándo va a formar y cuándo va a detener la producción del almidón, manteniendo siempre el equilibrio energético. Bueno, continuando con la explicación del tema, vamos a ver de que en las plantas la fotosíntesis no solo va a producir la glucosa para el metabolismo inmediato, sino que también esto va a activar a rutas anabólicas que van a permitir su almacenamiento. Una de ellas es la síntesis del almidón, que comparte ciertas similitudes, no es igual con el caso de la glucogénesis en animales.
Ambas van a usar lo que es la glucosa 1-fosfato como precursor y una forma activa de glucosa para poder formar un polímero de reserva. A continuación vamos a presentar un esquema para ver cómo se desarrolla la síntesis del almidón dentro del cloroplasto. Bueno, primero vamos a tener que en el cloroplasto se da lo que es el ciclo de Calvin. Este ciclo de Calvin ocurre en la fase no luminosa, donde va a ser liberado lo que es el gliceraldehído 3-fosfato y también lo que se convierte a dihidroxiacetona fosfato, del cual se le puede llamar triosa fosfato. Luego se va a tener, gracias a la aldolasa, se tiene como producto la fructosa 1,6 bifosfato. Esta va a liberar un grupo fosfato gracias a la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa, produciendo lo que es la fructosa 6-fosfato. Luego, gracias a la fosfoglucosa isomerasa, lo convierte en glucosa 6-fosfato. Vamos a hacer un par en esta parte, porque es de aquí en adelante donde se va a ver cierta similitud con la glucogénesis. Este es el proceso de la glucogénesis, donde se tiene la glucosa, gracias a la exoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato, y aquí es donde haremos un hincapié. La glucosa 6-fosfato, gracias a la fosfoglucosa mutasa, se convierte a glucosa 1,1-fosfato. ¿Qué hace la fosfoglucosa mutasa? Va a cambiar la posición del grupo fosfato, en este caso se encuentra en el carbono 6, pero lo va a cambiar al carbono 1. Y luego viene lo que es una molécula de UTP, que es el análogo del ATP, se unen gracias a la enzima UDP glucosa pirofosforilasa, es que va a liberar una molécula de pirofosfato y forma la UDP glucosa. En el caso de la síntesis del almidón, no se da de igual manera con el UDP. Aquí se va a usar lo que es el ATP. Entonces, la enzima encargada de formar el almidón va a ser la ADP glucosa fosforilasa. Una vez en la glucogénesis formada la UDP glucosa, vamos a ver que se va a unir a moléculas previas de glucógeno gracias a la glucogenosintasa, y esta va a empezar a ramificar y alargar sus cadenas formando grandes moléculas de glucógeno. Es en el caso de la glucogénesis. En el caso de las plantas, como lo mencioné, se va a realizar cuando viene el ATP, se libera lo que es una molécula de pirofosfato, y la enzima precursora es la ADP glucosa fosforilasa, la que finalmente nos va a dar como producto al almidón. En esta parte vamos a ver o tenemos que la síntesis del almidón va a permitir a las plantas transformar la glucosa producida en la fotosíntesis en una reserva estable dentro de los cloroplastos. Este proceso va a asegurar que la planta tenga mayor energía disponible cuando no haya luz. Y ahora vamos a ver cómo se controla este mecanismo, es decir, cómo se regula la síntesis del almidón. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el almidón, quien nos dice que es un polisacárido de reserva energética formado por una gran cantidad de moléculas de glucosa, unidas entre sí mediante un enlace alfa-glucosídicos. En las plantas cumple un papel esencial, ya que es la principal forma en la que almacenan carbohidratos y energía. Este compuesto se acumula principalmente en los tejidos de reserva, como las semillas, las raíces y los tubérculos, donde la planta guarda energía para utilizarla en etapas posteriores de su desarrollo, como el crecimiento o la germinación. También hablaremos un poco sobre su estructura, ya que está compuesta por dos tipos de componentes principales, como lo es la amilopectina y la amilosa. La amilosa es una cadena lineal de moléculas de glucosa unidas por enlace alfa 1,4. Y por otro lado, la amilopectina es una cadena ramificada que, además de tener enlaces alfa 1,4, en la parte lineal presenta ramificaciones con enlaces alfa 1,6. Gracias a esta combinación, el almidón presenta propiedades especiales como su capacidad para gelificar y para almacenar grandes cantidades de energía. La proporción entre amilosa y amilopectina puede variar según la planta, lo que influye en la textura y comportamiento del almidón al cocinarse o al ser degradado. Ahora hablaremos un poco sobre su ubicación o la localización del almidón. El almidón se acumula dentro de estructuras celulares llamadas amiloplastos, que se encuentran en las células no fotosintéticas
de los tejidos de reserva. Estos tejidos se localizan principalmente en raíces, tubérculos, semillas y endospermos, donde la planta necesita almacenar energía. Por ejemplo, en la papa o el maíz se pueden observar grandes cantidades de almidón almacenadas, listas para ser utilizadas cuando la planta lo requiera. Pero ¿cuál es la función principal de este componente? Su función principal del almidón es servir como reserva energética química para las plantas, como cuando la planta necesita energía, por ejemplo, durante la germinación, el crecimiento o en los periodos de fotosíntesis, el almidón se descompone en moléculas de glucosa. Esa glucosa se utiliza para producir ATP, que es la energía inmediata que la planta necesita para realizar sus procesos metabólicos. En resumen, el almidón es la batería energética de las plantas, una sustancia que les permite almacenar y liberar energía según sus necesidades. Gracias a él, las plantas pueden sobrevivir, desarrollarse y cumplir sus funciones vitales de manera eficiente.